¿Qué tal, queridas amigas y amigos? Muy buen día. Se encuentren todos ustedes pasando. Muchísimas gracias por su atención. Yo soy Adolfo Vasconcelos y el día de hoy quiero platicar con ustedes sobre la tributación de la copropiedad y la sociedad conyugal. ¿De acuerdo? Abordaremos cómo estas dos figuras jurídicas deben de cumplir con sus obligaciones en materia fiscal a través de lo que son 17 láminas. Platicaré con ustedes, por supuesto, en un periodo aproximadamente de 40 minutos. Ahora, para entrar en el tema, es importante que definamos qué es la sociedad conyugal y qué es la copropiedad. Primeramente, ¿qué es la sociedad conyugal? Pues bueno, para poder referirnos a la sociedad conyugal, debemos de recurrir al Código Civil Federal en su título quinto, que es lo que regula la materia del matrimonio. Primeramente, el matrimonio puede celebrarse bajo dos regímenes, lo que es la sociedad conyugal y la separación de bienes. Estas dos figuras, ¿qué son? Pues bueno, la sociedad conyugal y la separación de bienes son las modalidades respecto al régimen patrimonial que va a regir a los cónyuges, ¿de acuerdo? Es decir, que si forma parte de la sociedad o que no va a formar parte de la sociedad, o si las ganancias o los productos de este matrimonio se dividirán de manera separada y cada quien pues irá por lo que corresponde patrimonialmente por su cuenta. Bien, ahora, en lo que es el contrato matrimonial existen capitulaciones matrimoniales. Estas capitulaciones matrimoniales, por supuesto, no platicaremos hoy ampliamente de estas, pero si queremos estudiar ampliamente o un poco más sobre este tema, podemos recurrir al artículo 179 del Código Civil Federal, en el cual, pues bueno, a grosso modo, las capitulaciones matrimoniales son el reglamento que va a regir al matrimonio en esta sociedad conyugal. Bien, entonces son muy importantes estas capitulaciones matrimoniales para observar que si forma parte de este matrimonio, de esta sociedad, respecto a las ganancias, las utilidades, y al hablar de ganancias o utilidades, por supuesto, nos tenemos que referir a la materia fiscal de que deberán de pagar sus impuestos, que es lo que abordaremos el día de hoy. Cómo estas sociedades conyugales, ¿de acuerdo? Deben de pagar, deben de cumplir con sus obligaciones fiscales ante el fisco. Ahora, número dos, lámina número dos. Seguimos en el matrimonio y en el Código Civil Federal en su título quinto. Ya hablamos de la sociedad conyugal o la separación de bienes. Ahora, ¿qué es esto de la sociedad conyugal? Pues bueno, la sociedad conyugal se rige por capitulaciones matrimoniales, como lo que anteriormente platicábamos. ¿Esto qué es? Repito nuevamente, en su artículo 183, pues bueno, son las disposiciones de cómo los cónyuges, ¿de acuerdo? Se dividirán las ganancias, las utilidades, qué aportarán a la sociedad, qué no se aportará. Como toda sociedad, que si forma parte del patrimonio del patrimonio del matrimonio, ¿de acuerdo? Que no forma parte, las ganancias o las utilidades, cómo se dividen, eso es la sociedad conyugal y esto se define en las capitulaciones matrimoniales. Ahora, en la separación de bienes. La separación de bienes la podemos encontrar en el artículo 208 del Código Civil Federal, repito, por si queremos abordar un poco más ya desde la comodidad de nuestros hogares, porque el día de hoy no estamos hablando sobre el matrimonio, sino simplemente sobre la sociedad conyugal, pero para poder entrar en el tema estamos definiendo. Bien, ahora, esta separación de bienes consiste en absoluta o parcial. ¿Cuál es la diferencia en lo que es la sociedad conyugal o la separación de bienes? En la separación de bienes, cada uno de sus cónyuges, de acuerdo, mantiene en su patrimonio lo que le corresponde por ley, de acuerdo a las disposiciones que le correspondan a cada uno de ellos. Puede ser absoluta, es decir, lo que es mío y lo que es tuyo, y hasta ahí en este contrato matrimonial, o una separación de bienes parcial, así lo plantea el Código Civil Federal, que a final de cuentas la separación de bienes parcial constituye una sociedad conyugal porque pues bueno, se incorpora una parte de lo que es mío al patrimonio del contrato matrimonial, pero otra parte se quita, no forma parte,
Esto a través de las capitulaciones matrimoniales se detalla y se señala qué sí forma parte y qué no forma parte. ¿De acuerdo? Posterior, para poder hablar ahora de la copropiedad. Esta figura jurídica también, pues que viene muy de la mano de la sociedad conyugal, porque al hablar de una copropiedad nos define el Código Civil Federal en su título sexto, que hay copropietarios cuando en una cosa o un derecho pertenece pro indiviso a varias personas. ¿De acuerdo? Por ejemplo, estaríamos hablando de alguna cosa. Vamos a citar un ejemplo de un automóvil, de una casa, de un terreno, ¿de acuerdo? De una motocicleta, que el dueño no sea una sola persona, sino que sean dos personas. En la copropiedad, pues bueno, no existe un matrimonio. Bien, simplemente lo que existe es un contrato de copropiedad a través del cual se define cuáles o quiénes son los propietarios de algún bien o un derecho sobre pues la parte proindivisa en un 50%, en un 30%, en un 40%. Y al hablar de un derecho, también estamos hablando, por ejemplo, de bienes que son intangibles. ¿Cuál podría ser alguno de estos? Lo que se encuentra ahora muy recurrente y muy de moda en el entorno financiero, las criptomonedas. Bien, que vayamos y celebremos un contrato de copropiedad para invertir en criptomonedas y pues bueno, estas criptomonedas nos pertenezcan en una proporción tal vez de tres personas en un 33% o de dos personas en un 50% o etcétera. ¿Cómo se va a dividir esta propiedad? Y por supuesto, esto tiene como consecuencia que las utilidades, los rendimientos, las ganancias de esta copropiedad deberán de pagar un impuesto. La parte importante y la parte trascendental de aquí es que, pues, bueno, en la copropiedad, como hemos visto, cada uno de sus integrantes va a pagar el impuesto que le corresponda en función a la proporción que tienen pues de propiedad en esta cosa o derecho, como ahorita platicaremos más adelante, lo cual representa una reducción en el pago del impuesto como persona física, porque pues lo que es la tarifa o la cuota, entre menor sea la utilidad que se distribuya entre diferentes copropietarios, por supuesto el impuesto disminuirá. Ahora, número 2. ¿Qué nos dice el artículo 950 del Código Civil Federal en materia de la copropiedad? Que todo dueño tiene la plena propiedad de la parte alícuota. ¿Qué es esto de la parte alícuota? Pues bueno, de su porcentaje de propiedad. Es decir, que todo codueño, bien, en lo que hablábamos, una motocicleta, si lo compramos entre dos personas y tenemos la propiedad 50% y 50%, nos dice el artículo 950 que cada quien de estos dos copropietarios puede hacer lo que quiera con su 50%. Puede cederla, puede venderla, puede hipotecarla, puede hacer lo que a su interés más convenga, ¿de acuerdo? Siempre y cuando en esta parte alícuota, en esta proporción que le corresponda, no, no afecte los intereses de los demás copropietarios. Y de la misma manera, será propietario, nos dice el 950 del Código Civil Federal, que de esta proporción de la propiedad que tenga, en esta copropiedad, pues bueno, los frutos o utilidades le corresponderán. Volvemos al ejemplo. En una motocicleta tiene propiedad dos personas, 50% y 50%, eso representa en el artículo 950 que las utilidades se dividirán en 50% y 50%. Bien, así nos lo señala el 950 del Código Civil Federal. Por lo cual, estas utilidades de 50% y 50% deberán de pagar un impuesto. Ahorita veremos a través de la ley del impuesto sobre la renta y la ley del IVA quién deberá de cumplir con estas obligaciones. Número 3. Los dueños gozarán de derecho de tanto. Nos dice este mismo artículo 950. ¿Qué es el artículo? ¿Qué es el derecho de tanto? Nos dice que es la posibilidad jurídica que la ley le da a un copropietario
para adquirir en iguales circunstancias el derecho que tenía un tercero. Ahora, volviendo al ejemplo de la motocicleta y replanteando lo que nos dice este artículo 950 en palabras más simples. Si en una motocicleta dos son dueños de esta motocicleta porque están en copropiedad y uno de ellos ya no quiere tener su 50%, primero se los debe de ofrecer al otro copropietario su 50% si es que es su deseo adquirirlo. Si es que el otro copropietario no le quiere, no lo quiere, no le interesa, pues bueno, ahora sí, el copropietario que quiere deshacerse de su 50% podrá venderla, podrá enajenarla a cualquier otro tercero. Así nos lo plantea el artículo 950 del Código Civil Federal. Por supuesto, todo esto, ¿por qué? Porque volvemos a lo mismo. Estamos hablando ahora de una enajenación. Quiere enajenar su 50%, lo cual trascendería para efectos fiscales. Ok, ya platicamos ahora sí sobre la copropiedad, qué la define, en dónde la encontramos si queremos abordar un poco más. Ya platicamos sobre la sociedad conyugal, qué es, de dónde proviene, dónde la encontramos si es que queremos abundar un poco más. Ahora sí, vamos a entrar de fondo a lo que es la tributación de la sociedad conyugal y la copropiedad. ¿Cómo es que esta sociedad conyugal y esta copropiedad deben de cumplir con sus obligaciones fiscales? ¿Cómo deben de pagar sus impuestos? Bien, debemos de recurrir al artículo 92 de la Ley del Impuesto sobre la Renta y el artículo 32 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, que nos dice, cuando los ingresos de personas físicas deriven de una copropiedad o de una sociedad conyugal, deberán, tres puntos bien importantes, nos dice este artículo 92 de la Ley del Impuesto sobre la Renta y 32 de la Ley del IVA. Número uno, se deberá de designar a uno de los copropietarios o cónyuges como representante común. ¿Qué quiere decir esto? Cuando estemos en un matrimonio, ¿de acuerdo? En un ejemplo, un hombre y una mujer, ¿quién de los dos va a ser el representante de la sociedad conyugal? Él o ella, ¿de acuerdo? Ahora, él o ella es el que dará la cara, ¿de acuerdo? Traducido en otras palabras, a la autoridad fiscal. Es decir, a ver, en este matrimonio entre él y ella tuvimos estas utilidades, vamos a declararlo y pagar impuestos, pero solamente una persona, un representante común, que es el que se nombra. También en la copropiedad. Si volvemos al ejemplo de la motocicleta, si hay dos dueños, si hay tres dueños, cuatro dueños de una motocicleta, pues bueno, ¿cuál de estos cuatro va a ser el representante común? ¿Quién es el que se va a designar como un representante común? Esto se designa a través del contrato de copropiedad y ahorita platicaremos sobre el aviso que se debe de presentar a la autoridad fiscal. Número dos, este representante común es el obligado a llevar los libros. ¿Qué quiere decir con esto de llevar los libros? Pues bueno, mantener lo que es la contabilidad, los libros sociales, todo lo que corresponde a las situaciones o a los temas corporativos, si es que se da el caso, por supuesto, a la materia contable. Número dos, a expedir los comprobantes fiscales. Ahora, la motocicleta, ¿de acuerdo? Volvemos al tema de la motocicleta en una copropiedad. Si esta motocicleta, por ejemplo, se adquirió para rentarla, ¿quién es el que va a expedir los comprobantes fiscales? ¿Quién es el que va a expedir lo que es esta factura cuando se rente la motocicleta en este ejemplo? Pues bueno, será el representante común. ¿Y a quién le expedirán los comprobantes fiscales cuando se lleve pues algún tipo de gasto relacionado con esta motocicleta, se lo deberán de expedir a nombre del representante común, de la misma manera en la sociedad conyugal? El comprobante fiscal saldrá a nombre del representante común de la sociedad conyugal, ya sea él o ella,
Y de la misma manera, los comprobantes fiscales por los egresos, por los gastos, saldrán a nombre de este representante común de la sociedad conyugal, del matrimonio. ¿De acuerdo? Número 3, recabar la documentación que determinen las disposiciones fiscales y cumplir con las obligaciones en materia de retención de impuestos a que se refiere la ley del impuesto al valor agregado y la ley del impuesto sobre la renta. Es decir, este representante común que se designe en la sociedad conyugal o en la copropiedad, perdón, será el obligado a cumplir con todas las disposiciones que la ley del impuesto sobre la renta y la ley del IVA le señalan como si él fuera el dueño, ¿de acuerdo? Como si esta persona, como si este copropietario, como este miembro de la sociedad conyugal fuera solito en esta, en esta actividad empresarial. Número 4. Los copropietarios, bien importante en esta parte, responden solidariamente por el incumplimiento del representante común. ¿Qué quiere decir esto? Si en la copropiedad, donde 4 dueños, 4 copropietarios adquirieron una motocicleta, designaron como representante común a esta persona. Bien, pero esta persona no cumplió con pagar los impuestos, no cumplió con expedir comprobantes fiscales, no cumplió con lo que corresponde a la presentación de los impuestos, no los pagó de manera correcta, etcétera, etcétera. Estas otras 3 personas, que son los copropietarios, responden de manera solidaria por el incumplimiento de este representante común. Es por eso que es indispensable y fundamental que los copropietarios o la persona que forme parte de la sociedad conyugal esté al pendiente de que el representante común haya cumplido con las obligaciones fiscales de manera correcta, de manera oportuna, que se hayan pagado los impuestos, que se expidan comprobantes fiscales, todo lo que corresponde a domicilio fiscal, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Pues para que esta responsabilidad solidaria no recaiga hacia su persona por el incumplimiento del representante común que se manifestó y se señaló. Importante señalar que el representante común deberá de permanecer el mismo como representante durante lo que representa a un ejercicio fiscal completo para que no existan desequilibrios, como ahorita platicaremos, al momento de que los copropietarios presenten sus declaraciones anuales. Bien, y número 5, son responsables solidarios las personas que estén obligadas a efectuar pagos provisionales por cuenta del contribuyente hasta el monto de los mismos. ¿Qué quiere decir? Que este representante común que se señaló en esta copropiedad porque se adquirió una motocicleta, ¿de acuerdo? Y si este representante común no presentó pagos provisionales en materia de la ley del impuesto sobre la renta, también son responsables solidarios estos copropietarios, no únicamente por el impuesto anual, no únicamente por el incumplimiento de formalidades como son los comprobantes fiscales digitales o las facturas. Así nos lo señala el artículo 26 del Código Fiscal de la Federación. Para mí es bien importante mostrarles en pantalla los fundamentos y de dónde podemos encontrar mayor información por si requerimos o, por supuesto, hay muchas hipótesis jurídicas que se nos pueden llegar a dar a cada uno o a cada una de los que estamos ahora participando en en esta presentación, porque pues yo coloco una hipótesis sobre un matrimonio de un hombre, una mujer, pero pueden darse diferentes tipos de ejemplos. También en la copropiedad yo estoy hablando de una motocicleta donde hay 3, 4 dueños. Puede haber diferentes tipos también de copropiedades, diferentes modalidades y, por supuesto, hipótesis jurídicas. Ahora, por lo que representa, cuando se trate cuando se trate de los integrantes de una sociedad conyugal, ¿de acuerdo? Nos dice el artículo 42 del reglamento de la ley del impuesto a la renta, una facilidad administrativa, ¿bien? Cuando se trate de integrantes de una sociedad conyugal, podrán optar
que aquel que obtenga mayores ingresos acumule la totalidad de los ingresos obtenidos por bienes o inversiones, bien, de los que ambos sean propietarios o titulares, efectuando las deducciones que le correspondan a dichos bienes o inversiones. Traducidos en palabras, en una sociedad conyugal, en un matrimonio, si tal vez ella es la que tiene mayores ingresos que él, pues bueno, nos dice el artículo 142 del reglamento de la ley del impuesto sobre la renta, que ella podrá ser, ¿de acuerdo? Dice podrá, no deberá. Dice podrá ser quien acumule la totalidad de los ingresos. Y en el párrafo segundo nos dice que el integrante de la sociedad conyugal que opte por no acumular los ingresos, en este ejemplo, como ella es la que obtiene más ingresos y él es el que obtiene el menor número de ingresos en este matrimonio, no estará obligado a declarar sus ingresos, porque ella acumulará la totalidad de los ingresos en esta sociedad conyugal. Bien, pero únicamente, ojo, y lo subrayo en pantalla. Bien, estarán eximidos de solicitar su inscripción en el RFC, esta personita que tiene el menor número de ingresos. Nos señala en el artículo 142 del reglamento de la ley del impuesto sobre la renta, no menos importante señalar, bien, que al acumular los ingresos de él y de ella, puede tener como consecuencia que lo que corresponde pues al renglón que le corresponda pagar sus impuestos sobre la ley del impuesto sobre la renta sea mayor a que si lo pagan de manera separada. Es por eso que al momento de contraer matrimonio hay que tener bien presente y hay que tomar en cuenta si nos conviene una sociedad conyugal o una separación de bienes o una sociedad conyugal con unas capitulaciones matrimoniales, perdón, plenamente definidas y señaladas de qué le corresponde a cada quien y qué si forma parte de la sociedad para que, pues bueno, este pago de los impuestos no se incremente y no se eleve por lo mismo de acumular los ingresos de manera conjunta. Ahora bien, nos dice este mismo artículo 142 del reglamento de la ley del impuesto a la renta, que los contribuyentes podrán nombrar a un representante común para que a nombre de los copropietarios o integrantes de la sociedad conyugal sea el encargado de realizar el cálculo y entero de los pagos provisionales del impuesto. Nos dice exactamente lo mismo que ya habíamos platicado, que nos señala el artículo 92, aquí, este artículo 92 de la ley del impuesto sobre la renta. Aquí nos dice el artículo 92 de la ley del impuesto a la renta que se deberá señalar un representante común. Más sin embargo, el artículo 142 del reglamento nos señala que se podrá, ¿de acuerdo?, señalar un representante común, lo cual se traduce en una obligatoriedad. Hay que señalar un representante común en la sociedad conyugal y en la copropiedad de manera forzosa. Y finalmente, y lo subrayo aquí en este apartado, en el 142 del reglamento del impuesto sobre la renta. El representado de la sociedad conyugal, es decir, en este ejemplo que traemos ahora presente, que es él el que tiene menos ingresos y ella el mayor número de ingresos, bien, el representado, él podrá pagar el impuesto por los ingresos que le correspondan a dicha sociedad y deberá de manifestarlo al momento de inscribirse o bien en la presentación de un aviso de actualización de actividades económicas, como ahorita platicaremos y ahorita veremos, en términos del artículo 29 y 30 del reglamento del Código Fiscal de la Federación. ¿Esto qué quiere decir? Que no simplemente por tener celebrado un contrato matrimonial en un régimen patrimonial de lo que es una sociedad conyugal, se da por entendido, sino que hay que presentar una serie de avisos. De la misma manera, en la copropiedad. Ahora bien, finalmente, este artículo 145, que es muy amplio, del reglamento de la ley del impuesto a la renta, nos señala que tratándose de ingresos que deriven de otorgar el uso o goce temporal o la enajenación de bienes,
Bien, es decir, de rentar un departamento, de rentar un terreno o de vender algún producto, dichos bienes que dichos bienes estén en copropiedad o pertenezcan a una sociedad conyugal, volvemos a lo mismo, que esta motocicleta que hablábamos esté en una sociedad conyugal o que este matrimonio no esté bajo el régimen patrimonial de la sociedad conyugal, pues bueno, deberán de presentar sus declaraciones de pagos provisionales y del ejercicio, tanto el representante común como los representados y los integrantes de la sociedad. Por lo que, pues bueno, ¿esto qué quiere decir? Que en un matrimonio, él y ella, cuando estén en una sociedad conyugal, deberán cada uno de presentar sus pagos provisionales, su declaración anual, pero al final de este artículo nos dice, nada más deberá de presentar pagos provisionales una sola persona cuando que se designe y se señale un representante común. Como ya manifestamos y comentamos que se debe de señalar forzosamente un representante común en la sociedad conyugal y la copropiedad, lo cual se traduce en que el representante común es el que va a presentar pagos provisionales, va a presentar declaración anual, va a emitir facturas, llevar lo que es la contabilidad de la misma manera en la copropiedad. Y los copropietarios o el integrante de la sociedad conyugal con menor número de ingresos, él no deberá de presentar pagos provisionales, no deberá de llevar contabilidad, simplemente se esperará al momento de que se cumpla el plazo para presentar su declaración anual y cada uno de los integrantes de la sociedad de la copropiedad presentarán nada más su declaración anual. De la misma manera, el miembro de la sociedad conyugal que tiene menores ingresos. Finalmente, el representante común designado nos dice el artículo 108 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, ¿de acuerdo? El representante común designado determinará la utilidad fiscal o la pérdida fiscal. Va a hacer todos sus cálculos. El copropietario que se haya designado como representante común y el miembro de esta sociedad conyugal que se haya designado de la misma manera como representante común va a determinar y acumular los ingresos, va a deducir o a aplicar las deducciones a estos ingresos, va a seguir el procedimiento que él aplique según corresponda al capítulo y la actividad que tengan, ya sea pues una actividad de prestación de servicio, enajenación de bienes, uso o goce temporal de bienes, y va a determinar esta utilidad o pérdida. Esta utilidad o pérdida, ¿qué nos dice el artículo 108? Pues bueno, se va a dividir en la misma proporción que le corresponda a cada uno. Bien, y cada uno va a pagar su impuesto. Cada uno va a acreditar en la misma proporción que tiene y que forma parte de esta copropiedad, perdón, los pagos provisionales. Si son 4 dueños de la motocicleta y tienen 25% cada uno podrá tomar 25% del impuesto que pagó el representante común en lo que son pagos provisionales y en lo que corresponde a la declaración anual. ¿Eso en qué se va a traducir? Pues que al momento de fraccionar la utilidad que se pagó en una sola declaración por el representante común, al distribuirlo en 4, en este ejemplo, el impuesto se va a reducir, el representante común pagó sobre una base mayor, lo cual representará, por supuesto, en un saldo a favor del impuesto sobre la renta para cada uno de los copropietarios. ¿De acuerdo? Esto, sin lugar a dudas, hay que plantearlo en cada escenario. No es de manera genérica, sino que, pues bueno, hay que cuidar estas formalidades de la copropiedad, como nos lo señala el artículo 108. Pero a grosso modo, esto es lo que corresponde a la copropiedad y a la sociedad conyugal y la forma en que vamos a pagar los impuestos. Bien, ahora, ¿qué es lo que debemos hacer en la declaración anual? Yo aquí en pantalla me encuentro mostrándoles
En el apartado de datos informativos, debemos de señalar, aquí hay un apartado donde nos pregunta si nuestros ingresos se obtuvieron en copropiedad o en alguna sociedad conyugal. Deberemos de manifestar que sí. Al momento de manifestar que sí, aquí se los muestro con una flechita, se nos va a agregar un apartado donde, pues, posterior nos va a pedir, a ver, ok, contestaste que sí, tus ingresos son en copropiedad o en sociedad conyugal. Bien, al momento de seleccionar si fue en copropiedad o en sociedad conyugal, aquí nuestra declaración anual, pues bueno, deberemos de señalar el ISR pagado en el ejercicio por nuestro representante común. Es decir, en este ejemplo de los 4 propietarios de una moto, ¿cuánto pagó de impuesto este señor que tenemos como representante común? ¿De acuerdo? ¿Cuál es el RFC de este representante común? Bien. ¿Cuáles son los total de ingresos acumulables obtenidos? ¿Cuánto es que se obtuvo por todos estos 4? Bien. ¿Cuánto es? Posterior, se nos va a habilitar un recuadro. Ya que hayamos señalado estos datos, se nos va a habilitar un recuadro, en el cual se nos va a pedir el RFC de cada uno de estos integrantes de la copropiedad o de la sociedad conyugal, según corresponda. Bien, deberemos de manifestar el RFC de cada uno, qué porcentaje tiene cada uno, ya sea en la copropiedad o en la sociedad conyugal, cuál fue el ISR pagado por el integrante, bien, cuáles son los ingresos obtenidos por cada integrante, cuánto le corresponde a cada uno. Si estaban en un 25%, pues bueno, de las utilidades le corresponden 25%. O tal vez estaban 20, 30, 30 y pues la parte restante, el 20%, no lo sé. Es decir, hay muchas formas. Ahora, aquí deberemos de señalar todos y en este apartado, aquí, nos debe de dar el 100% para que nuestra declaración se pueda aceptar. Caso contrario, nos va a aparecer este mensaje, aquí que se los coloco con una flechita. Debemos de desglosar el 100% de los integrantes, no nada más, no nada más mi parte, no nada más la parte del representante común, sino de todos los miembros de la copropiedad o de la sociedad conyugal. Ahora, ¿cómo llegamos y cómo damos el aviso a la autoridad fiscal de que obtenemos ingresos en una copropiedad o de una sociedad conyugal? Tomemos en cuenta que la sociedad conyugal, al final de cuentas, se traduce en una copropiedad, porque somos copropietarios, codueños de los bienes que se incorporaron a la sociedad, que es el contrato matrimonial. Por lo tanto, en lo que es el aviso a las actividades económicas del SAT, aquí en pantalla se los estoy mostrando. Al momento que señalemos, aquí les estoy mostrando, que en este ejemplo es comercio al por mayor de productos farmacéuticos, nos da la opción aquí en este recuadrito y nos dice, a ver, ¿lo vas a hacer por cuenta propia? ¿Lo vas a hacer como representado de una copropiedad? ¿O lo vas a hacer como representante? Es decir, como representante en este ejemplo de estos otros 3 changuitos, como codueños de una motocicleta, como copropietario de una sociedad conyugal, ¿bien? O como representado, ¿de acuerdo? De una copropiedad o de una sociedad conyugal, el que obtiene menos ingresos en este matrimonio que platicábamos de un hombre y de una mujer, donde la mujer es la que obtiene mayores ingresos en este ejemplo. Ahora, aquí en lo que les muestro en pantalla, yo coloqué que vamos a obtener el ingreso de comercio al por mayor de productos farmacéuticos, que vamos a vender productos de farmacia como representante de una copropiedad. Es decir, yo voy a ser representante de estos otros 3 changuitos. Bien. Ahora, posteriormente el sistema nos va a decir, ok, manifiéstame el RFC de los representados, que en el ejemplo que hemos traído a colación, ¿cuál es el RFC de estos otros 3 changuitos?
y aquí lo deberemos de manifestar y nos deberá de dar como resultado aquí los otros tres. Deberemos tener tres RFCs. ¿Para qué? Para que la autoridad fiscal esté enterada y esté en conocimiento que al momento en que presentemos esta declaración anual, en su área de programación no existan distorsiones en cuanto a los avisos y en cuanto a la información que obra en su base de datos, lo cual pueda repercutir desde algún tipo de carta de invitación, exhorto o en la culminación en un acto de fiscalización por estos, pues, entre comillas, desequilibrios por no manifestar de manera correcta. Y finalmente, aquí observamos, estábamos con un representante en copropiedad. Este señor le va a aparecer en su constancia de situación fiscal que deberá este representante declarar anualmente el impuesto sobre renta de los ingresos que se obtengan sobre estos cuatro copropietarios. Declarar mensualmente el impuesto sobre la renta, pagos provisionales, declarar mensualmente el IVA e informar la declaración de operaciones con terceros bajo las características que la resolución miscelánea nos puede dar como facilidades administrativas. Este es el ejemplo de cuáles serían las obligaciones fiscales de este representante común de esta copropiedad o el representante común de este matrimonio donde la mujer, en este ejemplo, es la que obtiene mayor número de ingresos. Posterior, ¿qué es lo que deberían de hacer estos otros tres copropietarios de la motocicleta o esta personita del matrimonio, el hombre en este ejemplo, que obtiene menor número de ingresos? Debería de señalar aquí en este ejemplo que se obtienen ingresos por la venta de productos farmacéuticos como representado de una copropiedad. A mí me representa. Y posterior el sistema, ¿qué me va a decir? Ok, manifiéstame el RFC de quién es tu representante. ¿Estás diciendo que tú eres un representado? Bueno, está bien. Dime quién te representa en este matrimonio donde, donde la mujer es donde la que está declarando como representante común, ok, manifiéstame su RFC. O en la copropiedad, manifiéstame el RFC de este changuito, de este contribuyente. ¿De acuerdo? ¿Cuáles serían las obligaciones fiscales que aparecerían en la cédula de de esta personita en el matrimonio que obtiene menores ingresos o de los representados de una copropiedad de estos otros tres personitas dueños de una motocicleta? Simplemente le aparecería declarar anualmente el impuesto sobre la renta. Únicamente se tienen que esperar a la declaración anual. ¿Para qué? Para informar en este apartado, como estábamos viendo, aquí deberá de manifestar, sí, tuvo ingresos en copropiedad, a mí me tocó tanto, yo voy a pagar ingresos sobre tanto, estos son los miembros de esta copropiedad, este es el miembro o la parte que forma de la sociedad conyugal, ya sea él o ella, y con eso se estarán cumpliendo con las obligaciones de los copropietarios. ¿De acuerdo? Por mi parte, pues bueno, eso sería todo, queridas amigas y amigos. Espero les haya sido de utilidad todo este engranaje, lo que es la copropiedad y la sociedad conyugal, una figura jurídica que si bien puede ser muy efectiva para reducir el pago del impuesto sobre la renta, también es importante tener en cuenta que hay que tener plena confianza en lo que es nuestro representante común, porque como platicamos, este representante común es el que cumple con las obligaciones de todos los miembros de la copropiedad o de la sociedad conyugal. Que su incumplimiento pues se traduciría en un perjuicio, en un problema para los representados, porque pues bueno, nuevamente como ya lo comentamos, lo que es la responsabilidad solidaria recaería sobre las personitas que fueron malamente representadas y todo lo que conlleva en materia fiscal en el pago incorrecto o en el incumplimiento de las disposiciones fiscales. Bien, mi correo electrónico es cp.adolfovasconcelos@gmail.com. Me pueden encontrar en Facebook,
me pueden encontrar en LinkedIn. Yo agradezco mucho a todos aquellos y aquellas que me envían correos electrónicos, me mandan mensajes aquí en los videos de YouTube sobre sus dudas, sus comentarios. Por supuesto, para mí es un placer poder ayudarles. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.